En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos en nuestro Señor Jesucristo, en este día de hoy, 15 de agosto, la Asunción de Nuestra Señora, la Bienaventurada Virgen María, Madre de Dios, asunta a los cielos. La definición dogmática que parece ser que ha sido el último dogma de fe promulgado solemnemente es cátedra por Pío XII, limitándose simplemente a definir sin especificar el momento y circunstancias que Nuestra Señora, al término de su vida aquí en la tierra, fue asunta al cielo, trasladada al cielo en cuerpo y alma, con lo cual Nuestra Señora a partir de entonces goza de la visión beatífica y es una bienaventurada en cuerpo y alma. Festejamos así entonces la coronación de Nuestra Señora en los cielos como bienaventurada, como emperatriz de todos los ángeles y como la reina madre de Dios. Los teólogos, siguiendo algunos a San Juan Damasceno y a San Francisco, dice que la Virgen murió de amor, pero que su cuerpo fue preservado de la corrupción y por eso esa muerte fue tan breve que fue una dormición. Otros dicen que no murió porque era inmaculada, sin mancha, pero ese argumento no vale, porque nuestro Señor también fue inmaculado y sin mancha, ninguna, y sin embargo murió para redimirnos. Entonces esa aparente objeción no tiene peso, porque si tuviera peso entonces nuestro Señor tampoco debió de haber muerto, si era todo puro, inmaculado y para colmo ser y persona divina. Entonces teológicamente es más concorde decir que murió para asimilarse a nuestro Señor en su muerte sin tener ninguna mancha, ya que Él, su Hijo divino, murió en la cruz y ella como corredentora se asocia a esa muerte muriendo brevemente. Pero bueno, de esto no se puede decir nada taxativamente, dogmáticamente, aunque sí como conclusión teológica y cierta, pero conclusión teológica que podrá ser definido, pero hasta que la Iglesia no lo define y no lo diga infaliblemente, es simplemente conclusión teológica. Y así tenemos, como dice y hace ver el padre Garrigou Lagrán, que la plenitud de gracia de Nuestra Señora es como una consecuencia de la maternidad divina. Esa es la gracia más grande que tuvo Nuestra Señora, ser la Theotokos, la deípara, la Madre de Dios.
Y de ahí le viene la plenitud de la gracia. Y esa triple plenitud, que podemos decir así, inicial, con la Inmaculada Concepción, una intermedia con la Encarnación, ese aumento de gracia, pero ya en la Inmaculada Concepción su gracia era mayor que la de todos los santos juntos, para que nos demos una pequeña y pálida idea. Y mayor que la gracia final de todos los ángeles, de todos los santos juntos. Esa gracia aumentó, creció con la maternidad divina, la encarnación, y culmina con la gracia final de la asunción, glorificación y coronación de Nuestra Señora en los cielos. Más no se puede pedir. Y así entonces, todas las gracias y la misma plenitud de gracia en esos tres periodos es una consecuencia de la maternidad. De ahí proviene todo, de ese privilegio exclusivo que tuvo Nuestra Señora, único, por haber dicho su fiat, hágase en mí según tu voluntad. De ahí el culto de hiperdulía por encima de cualquier otro santo, sin que sea un ser divino, porque es un ser humano y una persona humana, pero que es la Madre de Dios, la de Hípara, la Teotocos. Y de ahí se deriva todo el resto, todas las gracias, toda la plenitud de la gracia, tanto inicial, media y final, de Nuestra Señora. Por eso hay que tributarle ese culto de hiperdulía a ella como Madre de Dios y con todas las plenitudes de la gracia que, como acabo de decir, ha tenido y tiene. Y por eso está por encima de todos los santos y de los ángeles. Por eso es, sin ser la cuarta persona de la Santísima Trinidad, porque solamente hay tres, es la persona humana que se codea, podemos decirlo así, con las tres personas de la Santísima Trinidad, al ser la madre del Verbo encarnado en su seno virginal. De ahí vemos el adefesio, dicho sea de paso, de los protestantes, que niegan todo esto. No se diga ya de los musulmanes, hermanos de mayores del papanata francisquito, porque míos no son. Y de él, hermanos mayores, los judíos, los rabinos, que míos no son. Serán de él. Y de su nueva iglesia posconciliar, herética, cismática y apóstata. Típico de los últimos tiempos apocalípticos. Pero la iglesia, reducida a su mínima expresión, sigue de pie, justamente porque tiene a Dios por Padre y a la Santísima Virgen por Madre. Y esa es la verdadera y única iglesia.
y no esta iglesia moderna, modernista, pluralista, ecumenista del anticristo, pseudoprofeta, el anticristo religioso. Eso nos debe de quedar clarísimo. El que no lo tenga claro, que estudie, que pida la gracia, pero no puede haber dos iglesias, sino una sola. Y la nueva iglesia posconciliar no es la iglesia de Dios, es la iglesia del anticristo. Así de claro, de sencillo y de rápido. Y por eso Nuestra Señora en la Salet dijo que Roma perderá la fe y será la sede del anticristo. ¿Cuándo? ¿Para cuándo? Para hoy. Desde la promulgación del Concilio Vaticano II, que no se vio en su momento, pero hoy ya se ve, para el que tenga un mínimo de fe y de sentido común. Porque si yo sigo creyendo que esa nueva iglesia, podrida como está, herética y cismática, es la iglesia de Dios, qué colmo, qué concepto tengo de iglesia, qué concepto tengo yo de un papa que gobierna dos iglesias, una verdadera y otra falsa. Absurdo, no tiene presentación. Y si son la verdadera iglesia, ¿cómo diablos? Y no digamos que el Papa material y formalmente, eso es una tontería filosófica, aunque la haya dicho Monseñor Gerard de Laurier, sin ninguna base o basamento en la tradición, en los padres y en la teología. Lo elucubrió él como buen francés para recubrir quizás una apariencia de qué, de visibilidad de qué, de herejía, de cisma, de apostasía, por Dios, de jurisdicción, ¿de cuál? Y este problema no es jurídico, es teológico. Y no confundir las declaraciones jurídicas, canónicas, con las excomuniones teológicas. Porque yo soy perfectamente hereje, sin que la iglesia me declare hereje desde el momento en que yo diga una herejía. Conscientemente. Como es perfectamente asesino el que mata a otro y yo lo veo, y no voy a esperar a que el juez de turno lo declare, hasta incluso lo pueda exonerar, como están torcidas las leyes hoy en día. Entonces, ¿de qué hablamos? Y si no, porque San Pablo le dice a Tito que al hereje, al cismático, hay que advertirlo 2 veces, y a la tercera, alejaos de él, sin esperar que diga la iglesia nada. Lo denuncio ante la iglesia, pero no tengo que esperar a que canónicamente, jurídicamente, no, señor. Y así entonces, mis estimados hermanos, vemos cómo, aunque muy estrechos y reducidos, guardando la fe y la fidelidad a la iglesia y teniendo a Dios por Padre y a la Santísima Virgen por Madre, somos, representamos y estamos en la verdadera iglesia católica, apostólica y romana, por encima de todo. Ahora, claro, es una situación extrema,
bueno, sí, apocalíptica. Ya lo dijo nuestro Señor: cuando yo vuelva encontraré fe sobre la tierra. ¿Podría decir eso con una iglesia sana en su parte humana, con la jerarquía sana, con un papa sano o verdadero? Imposible. Porque ¿por qué se pierde la fe? Si el órgano humano de la jerarquía de la iglesia estuviera bien. Por los fieles, pero si los fieles siempre siguen a la jerarquía. Entonces, con una jerarquía putrefacta, cismática, en ruptura con la tradición, ahí está. Ahora, claro, los fieles también culpables, pero en menor grado. Y muchos engañados también, hay que decirlo, hay de todo. Esto es como un zoológico, hay toda especie de burros, caballos y de toda espécimen animal que querramos ver. Pero bueno, allá cada uno. De todos modos, mis estimados hermanos, esta gran fiesta, que podríamos así, de ese triple misterio de Nuestra Señora, que si murió, resucitó, fue asunta a los cielos y es coronada como reina de los ángeles y beatificada en la visión de Dios en cuerpo y alma, porque hay los santos que no han resucitado sus cuerpos, gozan de la visión de Dios, pero no en cuerpo y alma, solamente en alma. Aunque, y otro paréntesis, por lo menos ya hay dos cuerpos en el cielo, el de nuestro Señor y el de Nuestra Señora. Pero también se nos dice en las Escrituras que cuando murió nuestro Señor, muchos resucitaron. Y esa gente no se dice que volvió a morir. Santo Tomás dice que quedaron vivos. ¿Y a dónde están? Si resucitaron. Como testimonio. Estarán también entonces en compañía con nuestro Señor y Nuestra Señora, aunque de ello no hay nada dogmático. Y dentro de esos, ¿cómo no va a estar San José, Santa Ana, los abuelos de nuestro Señor? Si resucitaron muchos, pues por lo menos podemos pensar entonces que la familia íntima de nuestro Señor está ahí también, en el cielo, aunque no sea dogma de fe, pero es teológicamente congruente. De todos modos, la fiesta de hoy así se corona esa plenitud de gracia en Nuestra Señora para ser eternamente beata en el cielo, asunta en cuerpo y alma, que es lo que se definió en 1950 con Pío XII y que es, al parecer, la última declaración solemne ex cátedra de un papa, dogmáticamente hablando. Pues bien, mis estimados hermanos, que la fiesta de hoy nos ayude a encomendarnos a Nuestra Señora como nuestra Madre que está en los cielos y que nos protege, y es la que nos muestra el camino más breve, más sencillo, más directo, más puro y más fácil para llegar a nuestro Señor. Ella es
por donde el Verbo vino. Y si nosotros tenemos que ir al cielo, tenemos que ir a nuestro Señor, ¿cómo no vamos a usar el medio que Él utilizó? El mismo camino. Y de ahí entonces la gran y profunda veneración que hay que tener a la Santísima Virgen María, que no es una devoción más, de un santo más, que es facultativa, porque yo puedo preferir a este santo más que al otro. Pero aquí, tratándose de Nuestra Señora, ella está por encima. Y de ahí la necesidad de la verdadera devoción a la Santísima Virgen María, como la proponía ese gran predicador apostólico apocalíptico, paralelo a otro gran apóstol apostólico apocalíptico como fue San Vicente Ferrer primero, y después, al que me refiero en concreto, San Luis María Griñón de Montfort. Y todo el tratado de la verdadera devoción, el secreto de María. Pues bien, que estas cosas nos sirvan para consolidarnos en la fe y que sea nuestro refugio, nuestra abogada en esta época tan desoladora para la Iglesia y para todos los verdaderos miembros de la Iglesia, del pequeño rebaño disperso por el mundo, prácticamente sin pastores. Así entonces, que la Santísima Virgen María nos proteja con su manto desde el cielo y podamos ahondar en la verdadera devoción a la Santísima Virgen María, para que así estemos más unidos en el amor a Dios y a Cristo nuestro Señor, Redentor y Salvador universal. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.